Muy bien. Muy bien, amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo domingo, este nuevo día, un día que el Señor hizo para nosotros y damos gloria a Dios y alabamos y glorificamos su nombre. Le damos muchas gracias por el privilegio que nos da de estar en este día acá reunidos junto con nuestros hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Desafortunadamente no podemos estar todos juntos físicamente, ojalá pudiéramos y ojalá que si usted tiene la oportunidad de reunirse físicamente con sus hermanos, lo haga. Pero también es un placer, es un gozo, es una alegría podernos reunir virtualmente, poder compartir la palabra, poder predicar la palabra. Seguramente a muchos no les gusta como yo predico, es muy respetable, a muchos no les gusta que yo grite, es que usted grita mucho, hermano, y me duele la cabeza. Bueno, mi hermanito, mi hermanita querida, pueden ver otro predicador que sea de bendición para ustedes, pero yo soy así, yo predico así. Así me gusta y así seguiré predicando, porque así me hizo el Señor. Así que a los que sí se quedan y les agrada, gracias por soportarme un poquito de locura, gracias por su paciencia, gracias por edificarse junto conmigo, porque yo soy el primero que es confrontado y edificado con estas palabras. Un saludo para todos los que han estado y están conectados con nosotros a esta hora. Un saludo muy especial para las personas que ya nos mandan mensajes, que hace rato están conectados esperando que comience esta transmisión. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos ustedes. Es un placer, es un gozo y es un privilegio maravilloso compartir con ustedes en el día de hoy. Bien, quiero hacer un breve recorderis de lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo el libro de Éxodo en el capítulo 32 y hemos estado hablando de la intercesión. Hemos tomado como ejemplo de errores en la intercesión o errores en interpretaciones de la intercesión de Moisés ante Dios cuando estaba recibiendo las tablas de la ley y cuando al mismo tiempo el pueblo estaba pecando e hizo un becerro de oro proclamando fiesta a Jehová sin entender quién era realmente el Señor y cómo el Señor decidió destruir a ese pueblo, pero Dios intercede, pero no tanto por el pueblo, sino más bien para que su nombre sea exaltado y sus promesas cumplidas y no quedar avergonzados ante los egipcios. El Señor accede, pero no porque Dios haya sido convencido por Moisés, sino más bien porque dentro del plan de Dios estaba probar a Moisés con todo lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, su juicio ya estaba determinado, de tal manera que cuando Moisés baja y confronta al pueblo, Moisés dice bien quién está con el Señor y quién está en contra de él, y solamente los levitas se fueron de su lado. Así que Dios le dio la autoridad a estos levitas de tomar la espada y acabar con la vida de sus hermanos. Hasta ahí habíamos quedado, habíamos hablado de Aarón y de la falta de autoridad y liderazgo de Aarón y cómo fue manipulado por el pueblo y el pueblo hizo con él lo que quiso y él se excusó de una manera bastante pobre. Vemos a un Moisés que sirve como intercesor, pero más adelante veremos seguramente un Moisés que va a cometer también muchos errores. Así que en la Biblia generalmente no hay personajes perfectos a excepción de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre fue perfecto en todas las cosas. Ahí vamos en la historia. Así que continuemos. Pero primero, hagamos una oración. Démosle gracias al Señor, porque estamos hablando de la oración. Llevamos nuestro ciclo vida cristiana con el subciclo llamado la oración y dentro de ese subciclo uno más pequeñito llamado la intercesión. Así que oremos, démosle gracias al Señor, intercedamos por nuestros hermanos, por nuestros países, por nuestras naciones, por nuestro planeta, por las personas que están en autoridad y como enseñamos hace 2 clases, por todos los hombres. Cierre sus ojos, incline su rostro y ayúdeme a orar, por favor. Y dele gracias al Señor. Soberano Rey, amado, amado y poderoso Señor. Gracias por el privilegio, por el honor que me das de estar en tu presencia junto con mis amados hermanos, Señor. Yo te pido que lo que vamos a trabajar en el día de hoy, que lo que vamos a estudiar sea de bendición para ellos, sea de bendición para mí, que aprendamos cosas especiales, que aprendamos cosas nuevas. Señor, instrúyenos, háblanos, Señor, enséñanos algo especial, te lo suplico. Ten misericordia de nosotros, de nuestra vida. Ten misericordia, Señor, porque reconocemos que hemos fallado y hemos pecado muchas veces, pero si estamos en oración ante ti es porque queremos cambiar, es porque queremos ser mejores hijos tuyos, es porque queremos ser verdaderos cristianos, es porque queremos y anhelamos que tú nos transformes conforme a tu Hijo.
Por eso ten misericordia de nosotros. Clamamos por nuestros países, por nuestro mundo, por esta situación pandémica, Señor, de la cual sentimos estamos comenzando a ver la luz al final del túnel. Ayúdanos, Señor, te suplicamos, conforme a tu voluntad, que salgamos de esto. Nuestro deseo es salir de este problema. Cuida las vidas de las personas que amamos y cuida las vidas de todos los hombres para que puedan llegar ante tu presencia, ante el arrepentimiento por medio del Espíritu Santo según tu soberana voluntad. Te pedimos que hagas tu obra poderosa, Señor, como solamente tú sabes hacerlo, y nos sometemos a lo que tú ya has determinado para este planeta, para mi país, para mi familia y para mí mismo, cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en tus manos colocamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón y nuestros sueños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Hace un tiempo, y esto ya lo he comentado acá, pero bueno, me sirve de ejemplo, estoy hablando de una intercesión, de la intercesión. Hace un tiempo un famoso cantante estuvo muy enfermo, y cada vez que veíamos la intercesión que hacían los diferentes famosos cantantes por él, veíamos un mal ejemplo de intercesión. Veíamos cómo no se debe interceder. Algunos decían: yo profetizo sobre tu vida, profetizo que verás a tus hijos cantar, profetizo que verás a tus nietos. Todas esas personas quedaron avergonzadas porque este hombre murió. Y no es que me alegre que muera, porque yo mismo estaba pidiendo al Señor que, conforme a su voluntad y misericordia, ojalá nuestro deseo es que Él se sanara. Pero el deseo de Dios es diferente al deseo del hombre, y Dios se lo quiso llevar. Sin embargo, estas personas que pusieron en sus labios una palabra que Dios no habló, después se justificaron de una manera realmente irrisoria, diciendo que simplemente ellos estaban proclamando la palabra. ¿Cuál palabra? ¿La palabra de quién? La palabra no de Dios. Si un profeta habla y Dios no mandó a decir ninguna cosa, ese profeta debía ser apedreado. Y dentro de esas profecías de estas personas, una de estas mujeres dijo: no aceptamos un no por respuesta. No aceptamos un no por respuesta. Dos negaciones crean una afirmación, ¿no? Y las excusas que sacó después cuando le dijeron fueron muy pobres. O sea, ni siquiera son capaces de admitir y decir: hombre, me equivoqué, oré mal, no sé interceder, no sé orar, me enseñaron equivocadamente. ¿Cómo le voy yo a decir a Dios que no le acepto un no por respuesta si Él quiere dar un no? Moisés, en el caso de Éxodo 32, no le dijo: no espero un no por respuesta. Moisés ya tenía su respuesta. Por lo menos en la primera intercesión que vimos la clase anterior. Pero aquí vamos a tener una segunda intercesión, algo bastante particular. Éxodo 32, 30 al 32, dice la palabra del Señor. Y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, al día siguiente en que ejerciera un juicio contra sus hermanos, matándolos. Recuerde usted, lo acabo de decir, los levitas cogen la espada y matan a más de 3,000 hombres. Sin embargo, salvaron la vida de muchos otros matando a esos 3,000. Una vez discutiendo con un ateo sobre este tema me decía: es que Dios ha matado más gente en la Biblia que el diablo. Entonces, ¿quién es el bueno de la historia? Si Dios mató muchos. Le dije: bueno, eso es un argumento falaz. Está argumentando mal. Porque el dueño de la vida es Dios, no Satanás. Y Satanás no mató a nadie. No me venga con el cuento de que Satanás mató. Satanás vino a robar, matar y destruir, dicen algunos. Pero el versículo dice: el ladrón vino a matar, robar y destruir. Y está hablando a aquel que cree ser el dueño de las ovejas. Está hablando de los falsos maestros. Pero hago referencia a que Satanás no es que mata a nadie, porque cualquier persona que muera, ya sea por un acto de Satanás, es porque fue primero voluntad de Dios que esa persona muriera. Todos, no solo en la Biblia, sino en la historia, los que han muerto porque ha sido voluntad de Dios que murieran.
Dios es el que ha quitado la vida a todos los que han muerto. No puede decirme que Dios es un asesino. No, Dios, perdón, la vida, ¿a quién le pertenece? La vida le pertenece a Dios. Dios usa diferentes medios para decir: hasta aquí te llegó la vida, no hay más, porque esa vida es mía, yo te la di y me la devuelves. La vida le pertenece al Señor, y hay una cita que usted y yo y nadie en este mundo va a faltar, a menos de que Él venga antes por nosotros y nos levante. Pero todos nosotros tenemos una cita con Él, y es esa cita en la eternidad. Algún día Él nos pedirá la vida que nos dio. Así que en este capítulo no estamos viendo absolutamente nada injusto. Y cuando Dios usa diferentes medios para quitar la vida a las personas, no estamos viendo nada injusto, porque fue voluntad de Dios que así fuera. En algunos casos, Dios permite que personas asesinen a otras. Era voluntad de Dios reclamar esa vida. Pero el asesino pagará. Y alguien me puede decir: bueno, pero si el asesino fue usado por Dios para quitarle la vida a esa persona. Un momento, era voluntad de Dios y permitió ese medio, pero el asesino fue el que tomó la decisión de asesinar y por lo tanto pecó. Recuerde que hay una diferencia entre asesinar y matar. Alguien preguntaba, no entendí muy bien esa diferencia. Mi hermano querido, que cuando hablamos de asesinar, estamos hablando de algo que no es ejercido por la autoridad que Dios dio a los gobernantes. O sea, que un gobernante puede matar a quien quiera. No, el gobernante tiene el uso de la fuerza y tiene que usar sabiamente la fuerza. Los gobernantes de nuestras naciones tienen en sus manos los ejércitos y tienen que ser sabios y usarlos conforme a los estatutos del Señor. En algunos momentos los países tienen que defenderse de forma armada. Mi país ha estado sufriendo durante décadas de la violencia. ¿Y qué podemos decir? ¿Que el Estado no puede utilizar la fuerza? No. El Estado tiene el derecho a usar la fuerza, porque por algo Dios permitió que estén los que están ahí. Así que ellos tienen la responsabilidad de cuidar a la mayoría de la población. Y si es necesario usar la fuerza, lo harán. Y en ese caso, si alguien muere, no es un pecado, porque lo está usando con la legitimidad que le da el monopolio de la fuerza al Estado. Es ahí donde dice que el Señor dio la espada a los magistrados. El Señor le dio la autoridad del monopolio de la fuerza a los que están en el poder. Pero cómo utilizan ese monopolio de la fuerza, eso es otra cosa, y por eso rendirán cuentas al Señor. En este caso, estos hombres estaban usando correctamente la fuerza porque Moisés les indicó lo que debían hacer, que era ejecutar el juicio de Dios, y ellos entonces acabaron con 3,000 hombres, pero salvaron la vida a cientos de miles que se arrepintieron, por lo menos en ese momento. Y recuerde, en ese momento. Ahora mire lo que sigue diciendo. Dice la palabra de Dios: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces, las personas que predican y que he escuchado predicar sobre esto dicen: mire, aquí hay un ejemplo. Moisés sabe que él puede interceder, él va a ser el intercesor, él va a pedir perdón, va a aplacar a Dios. ¿Sí? ¿Va a aplacar Moisés a Dios realmente? Y mire lo que está diciendo: quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. O sea que Moisés podía hacer que Dios perdonara el pecado del pueblo. Y hay gente que se justifica y toma ese versículo y dice: ¿sí se da cuenta? Nuestros amigos romanistas lo toman y ¿sí se da cuenta? Moisés está haciendo como intercesor para pedir perdón por el pecado del pueblo. Grande Moisés. Moisés está pidiendo perdón. Entonces los sacerdotes sí pueden perdonar pecados porque ellos son intercesores entre Dios y las personas para perdonar los pecados, como Moisés lo fue aquí en este caso. Hemos encontrado argumentos para justificar la práctica de los romanistas de la confesión y el perdón de pecados por parte de los sacerdotes. Ahora, quiero seguir viendo porque es que no termina ahí. El verso 31.
Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí está la segunda intercesión. Entonces quienes lo interpretan así dicen, si se da cuenta, vea, volvió Moisés a Jehová, le rogó, porque el pueblo había cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, y él está pidiendo que perdone su pecado. Ah, ¿se da cuenta que el intercesor sí puede pedir para que Dios perdone los pecados de otro? ¿Sí ve que sí? No necesariamente esas personas tenían que pedir perdón. Moisés está pidiendo perdón por los pecados del otro. Y mira, aparte le dice, y si no, está condicionando a Dios. Y si no los perdonas, entonces ráeme del libro que has escrito. Mejor dicho, que pierda la salvación. ¿Escuché alguna vez a alguien decir eso? Que yo pierda la salvación, bórrame del libro de la vida. ¿Eso es lo que quiere decir el texto? Está diciendo Moisés, está sobornando Dios a Moisés. ¿Está presionando Dios a Moisés? ¿Está usando Dios a Moisés de alguna manera, o más bien Moisés a Dios, para decir, bueno, o me hace caso Dios, o bórreme del libro de la vida, bórreme del libro de la vida ya? No me tenga en cuenta, usted escoge, o perdona al pueblo o se queda sin mí. Usted no ha escuchado predicadores que dicen cosas como, por ejemplo, Dios necesita de ti. ¿No lo he escuchado? O predicadores que dicen cosas como, Dios tiene un enorme deseo de estar contigo. Dios no soporta estar lejos de ti. ¿Sí? ¿Es eso cierto? ¿Este versículo no lo comprueba? Moisés está usando el deseo enorme de Dios de estar con él para sobornarlo y obligarlo a que perdone al pueblo. Está usando la palabra que Dios usó, la promesa que le dio a Moisés, para que Dios tenga que hacer algo que él no había decidido. Y otra cosa que nos pone a pensar este versículo es, cuando vimos hace 8 días los versículos anteriores, la palabra decía que Dios se había arrepentido del mal que había acontecido. También nos dimos cuenta que Dios no se puede arrepentir. Así que no es que Dios haya cambiado, Dios no puede cambiar de una opinión, no puede cambiar de una decisión. Dios tiene ya toda la información del pasado, presente y futuro, por lo tanto no hay cambio, no hay mínimo cambio en él. Porque es eterno, porque es omnisciente y porque es omnipotente. Pero si entonces el que había cambiado era Moisés, y para nosotros entenderlo mejor, la Biblia nos enseñó que Dios se arrepintió, entonces si fue así, ¿por qué Moisés vuelve a donde el Señor? Bueno, ya sabemos que tenía que volver porque él había roto las tablas de la ley. Vuelve y le pide al Señor por ese pueblo. ¿Que no se había ya arrepentido, entre comillas, Dios? ¿Que no ya habían solucionado el problema? ¿Que no ya había tenido evidencia de que Dios no los iba a destruir? Y aquí es donde confirmamos que Dios no se arrepiente. No es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. La Biblia dice, y se arrepintió Dios, como un antropomorfismo. Antropomorfismo es cuando se utiliza un lenguaje humano, antropomórfico, con forma humana, o que el humano pueda entender para entender lo que está pasando. Dios en ese momento, tras el cambio de Moisés, decidió no destruir al pueblo del todo. Pero ojo, Dios ya había decretado que ese pueblo iba a ser destruido. Y Moisés está intentando subir a hablar con Dios para que ese pueblo no sea destruido. O sea, se da cuenta que Dios no había cambiado de opinión y que Moisés sabía que incluso Dios no había cambiado de opinión. Y aunque perdonó a algunos, no a los 3,000 que no se arrepintieron, en ese momento Dios, que tenía la información a futuro, aún no había cambiado su opinión y Dios sabía que iba a destruir a ese pueblo. De hecho, Dios sabía que iba a destruir a ese pueblo desde que lo sacó de Egipto.
Entonces, ¿para qué lo sacó si lo iba a destruir? Porque no eran ellos, eran sus hijos. Ya vamos a ir a eso, para que me entiendan un poquito más. Pero entonces comencemos pensando aquí que si Moisés necesita ir a subir, a hablar con Dios, es porque sabe que la cosa no está todavía solucionada. Pero me llama mucho la atención el versículo anterior. Porque dice, del verso 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá. Y en esa palabra quizá está la clave. Mire, es que Moisés no está pensando que él va a subir y que efectivamente va a convencer a Dios o que tiene argumento alguno para convencer a Dios de que no destruya al pueblo. Moisés lo que está diciendo es quizá. O sea, yo no sé. Pero pues la peor diligencia es la que no se hace. De pronto lo aplaco. De pronto, no sé. De pronto digo algo inteligente que pueda hacer que Dios no los destruya. Quizá. ¿Se da cuenta? Moisés no está ahí creyendo que él realmente tiene la capacidad de hacer que Dios cambie de opinión. Lo que él hace es un último recurso, porque en medio de su humanidad tampoco entiende muy bien cómo es que se manifiesta todo, y dice, bueno, quizá lo aplaque, no sé, es Dios, es que no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Dios, y quizá logre aplacar su ira. Y ahí es cuando sube. Para aquellos que dicen que es que Moisés subió allá a reclamar la palabra porque él podía hacer que perdonara a Dios el pecado de los otros. No. Moisés no tenía eso en mente. Moisés tenía en mente quizá logre decir algo que lo aplaque. Pero no era una seguridad. Desde esa perspectiva, aquellos que piensan que hay personas que pueden orar por los pecados de otro para que Dios los perdone, no podrían hablar tampoco de una seguridad, sino de un quizá. Y ese quizá implica que quizá no. Y vamos a ver cómo generalmente implica que quizá no. Moisés acá está jugando con la probabilidad. Está diciendo, bueno, quizá todo esto pasó para que todos se arrepintieran y volviéramos a él. Quizá. Yo lo único que sé es que tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él por ustedes. Voy a interceder. Cuando usted intercede por algo o por alguien, usted no está seguro que Dios vaya a conceder lo que usted está rogando. Primero, como lo vimos hace 2 clases, hay que rogar su voluntad y no la nuestra. Segundo, yo le expongo lo que es nuestro anhelo. Señor, yo deseo que Pepito Pérez consiga un trabajo, pero se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿yo con eso sé que va a conseguir un trabajo? No, quizá. Yo deseo que, no sé, Agustito Pereira se sane de la enfermedad. ¿Eso me garantiza que se va a sanar de la enfermedad? No, porque yo pido conforme a la voluntad de Dios y no a la mía. Y volvemos al principio que hemos hablado como 4 clases de decretar. Hace poco estaba leyendo un hombre que decía, es que yo no estoy exigiéndole a Dios nada. Cuando yo decreto, cuando yo confieso y cuando estoy proclamando, no estoy diciéndole a Dios, le estoy diciendo al enemigo que entonces por la palabra de Dios decreto y declaro. No le estoy dando órdenes a Dios, le estoy dando órdenes es al diablo. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros le damos órdenes al diablo? ¿Perdón? Y os di autoridad sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno. Sí, ahí está hablando con los apóstoles, no con nosotros. Mire el contexto. ¿Dónde dice la escritura que usted y yo debemos orarle al diablo o hablar con el diablo? No. Nosotros hablamos con Dios. Señor, echa fuera al diablo. Señor, echa fuera al enemigo de mi vida. No permites que el enemigo toque a mi familia. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro conforme a tu voluntad.
No permitas que Satanás ataque mi vida, mi economía, mi familia, mis seres queridos. Pero yo no tengo por qué hablarle a Satanás. Y eso también hablamos en una clase anterior. Entonces, para los que dicen, no, es que yo no estoy obligando a Dios ni exigiéndole a Dios que haga algo, sino yo estoy es por la autoridad de la palabra echando fuera al enemigo, pues también se equivocan, porque la Biblia no me enseña a orarle al enemigo, ni orarle al diablo. La Biblia lo que me enseña es que hasta el diablo está haciendo cosas porque es voluntad de Dios que las haga. Es que ¿quién dijo que el diablo es independiente y hace lo que quiere? El que no ha leído el libro de Job. Porque Satanás está sometido a la voluntad de Dios. Dios le dice hasta dónde puede llegar. Puedes tocar con todas sus cosas, pero no toques su cuerpo, no toques su vida. Y Satanás le obedeció. ¿Me entiende? Cuando usted entiende esto, entiende qué tipo de Dios tenemos. No es un Dios manipulable. No es un Dios que tiene un Satanás pueda que se sale de control y él ahí, ¿ahora qué va a hacer Satanás? No. No. Dios sabe hasta las más mínimas intenciones de Satanás, Dios ya las sabía. ¿Usted cree que Dios no sabía que Satanás se le iba a revelar cuando se le reveló con la tercera parte de los ángeles? ¿Y entonces por qué los creó? Bueno, eso será algo que le preguntemos a él cuando estemos en el reino de los cielos. Porque es que la Biblia nos habla lo que necesitamos saber. Lo que no necesitamos saber, los misterios de Dios solo los conoce Dios. Eso mismo dice la Escritura. Hay gente que se mata la cabeza pensando en ese tipo de cosas. No vale ni la pena. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Sabía todo lo que iba a hacer Satanás. Sabía todo lo que iba a hacer usted y todo lo que voy a hacer yo. Sabe todos los pecados pasados, presentes y futuros suyos y míos, ya lo sabe. Y aún así nos llamó, nos escogió, nos eligió, nos separó. Hermoso Dios. Aún sabiendo todas las cosas malas que yo voy a hacer en el futuro, aún así me escogió para transformarme y para que esas cosas que yo vaya a hacer me sirvan para cambiar, me arrepienta, transforme mi carácter y me haga más como Cristo. Maravilloso es el Señor. Entonces, eso de decir que es que yo estoy decretando es porque decreto la palabra para echar fuera al diablo, tampoco tiene sustento bíblico. Tampoco. No hay nada en la Biblia. Jamás un apóstol oró así. Jamás. Ahora bien, ahí entonces vamos a este verso. ¿Está comprometiendo Moisés a Dios con base a su palabra? ¿Está sobornándolo? ¿Tú no puedes vivir sin mí, Dios? Si tú no haces lo que te pido, entonces quítame del libro de la vida. No va a estar en el cielo contigo. Olvídate de mí. Olvídate de mí, Dios. ¿Eso es lo que está diciendo? Bueno, miremos si eso es lo que está diciendo. Primero, hay un concepto importantísimo. Dios no necesita de nosotros, por lo tanto no podemos chantajearlo. Eso que le dicen a uno, algunos pastores, Dios necesita de ti. Dios tiene anhelo de ti. Dios quiere compartir contigo tiempo. ¿Sí? ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice la Biblia que Dios nos ama. Pero recuerde que ese amor no es el amor romanticón que nos pintan muchos pastores y muchos líderes. El amor es la decisión de amar a alguien que no merece. Es ese amor ágape, ese amor consciente, racional, que define, voy a amar a este porque quiero. Y así nos amó Dios por su infinita misericordia y bondad. Y así nos eligió, nos escogió y estará con nosotros y nada podrá separarnos del amor de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dice o no dice? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni siquiera Moisés sobornándolo y diciéndole, Señor, yo no voy a estar en la salvación. ¿Será que eso era lo que decía Moisés? Ahora, ¿puedo yo chantajear a Dios con una cosa así? No. No, porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar y todo lo que pasó y todo lo que pasará. Y todo lo que pasará será porque Él permitió que pase. Así que sería imposible, por mera lógica básica, que pudiéramos chantajear a un ser que sabe exactamente todo lo que va a pasar. Y no solo eso, sino que Él es quien permite que pase lo que pasa. ¿Me entienden? Es imposible. Moisés no puede chantajearlo y no lo está intentando. Entonces ya vimos que él dice tal vez Dios les perdone, no era algo seguro. Y ese perdone es la palabra hebrea kafar, que es la misma palabra
de donde sale la palabra propiciación. Y la propiciación es la misma expiación, pagar por el pecado. ¿Saben qué es lo que está diciendo cuando Moisés llega ante Dios y le dice, quizás Él les perdone? Lo que Moisés está diciendo es algo maravilloso y es algo que nos lleva a pensar en Cristo. Escuche bien, Moisés lo que está diciendo en este instante es, señores, voy a ir allá. Quizá Dios haga algo para perdonarlos. Quizás Dios pague su deuda. Por eso ese perdone es kafar, propiciación, expiación, pagar el precio por el pecado. Miren, Moisés sabía que él no podía pagar el precio. Moisés era un pecador. Moisés sabía que nadie en el pueblo podría pagar el precio. El único que podía pagar ese precio por el pecado era Dios mismo. Quizás Dios pague el precio. Kafar, quizás Dios les perdone. Quizás Él haga la propiciación, la expiación por el pecado. A eso es a lo que va Moisés cuando llega allá a hablar con Dios en la segunda intercesión, a pedirle que pague Él el precio, porque nosotros no podemos nada pagar. Y efectivamente eso es lo que hace el Señor. Él es el que pagó por nuestros pecados. Él es el que pagó el precio. Por eso es que nosotros no podemos perdonar pecados, ni siquiera interceder para que Dios perdone los pecados del otro, porque no era eso lo que Moisés estaba haciendo. Cuando vemos en el original hebreo, lo que encontramos es a un Moisés que está subiendo para interceder y suplicar a Dios que Él pague el pecado del pueblo, porque nadie más podía hacerlo. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo el Señor? ¿No fue Él quien pagó el pecado de todos los que creemos en Él en la cruz del Calvario? Eso es precisamente lo que el Señor hizo. ¿Escuchó el clamor de Moisés? En cierto sentido. Porque Él pagó. Pero Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que iba a pagar por el pecado de nosotros. Porque nosotros no podemos pagar por nuestro pecado. Somos pecadores. Y la única manera de pagar es con nuestra condenación eterna. Y alguien me dirá, ¿por qué eterna? Pues porque el pecado fue contra un ser eterno. Por ese pequeño detalle. Porque alguien, usando la lógica humana, llega y dice, si alguien comete un delito acá en la tierra, le ponen 60 años de cárcel, no le ponen cadena perpetua. Así que el infierno puede ser una cárcel temporal. 2000, 3000, 1.000.000 de años ahí en el infierno y ya, y después sale al gozo y la presencia de Dios. Pues no es así, por una simple razón. El que peca no está pecando contra un ser humano solamente, está pecando contra un ser eterno. Cuando usted comete un delito en la tierra, está cometiendo un delito contra seres finitos, contra seres humanos que van a morir. Y su pecado contra esos seres humanos es pagable en términos de tiempo, porque esas personas están sometidas al tiempo. Pero si nuestro pecado no solamente es contra las personas, sino además es contra el ser eterno, pues nuestro pecado tiene consecuencias eternas. ¿Se acuerda usted la frase? ¿Por qué he pecado contra el cielo y contra ti? Cuando pecamos, estamos ofendiendo a Dios, a un ser eterno y perfecto. Por lo tanto, la única manera de pagar, no podemos pagar. No hay forma de pagar, así que iremos al infierno por la eternidad. Bueno, quienes no crean en Cristo. Porque lo hermoso es eso, que para pagar una deuda eterna, solo la podía pagar un ser eterno. Cristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, como Dios, dio su vida en la cruz y era el único que podía pagar una deuda eterna. Porque Él es un ser eterno. Así que pagó, sufrió todo lo que usted y yo teníamos que sufrir, pero lo sufrió siendo un ser eterno y murió física y realmente aquí en la tierra siendo un ser eterno. Lo pagó todo. Todo. Toda nuestra deuda. Toda. No una parte, no una fracción, no un pedazo. No. Toda nuestra deuda fue pagada por el ser eterno. Y gracias a eso tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, la vida no sería eterna si pudiéramos renunciar a ella.
esa vida no sería eterna si la pudiéramos perder. Hay muchísimos argumentos en contra de perder la salvación. No, ese es el tema de hoy. Estoy hablando de la intercesión. Pero uno de los argumentos es precisamente ese. Es el hecho de que si recibimos vida eterna, ¿cómo vamos a perder algo que es eterno? Entonces nunca la tuve eterna. Tuve vida temporal, pero no vida eterna. Y lo que la Biblia me promete es salvación eterna, vida eterna. Ah, pero mire lo que está diciendo Moisés. Moisés está diciendo, bórrame del libro. Entonces sí, Dios puede borrar gente del libro de la vida. ¿Será que sí? ¿Qué dicen ustedes? No, mejor no digan nada. Y ahí es donde vamos a esa frase. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuál libro? Alguien me dice, ¿sí ve? Ahí está presionando a Dios, está presionando, ráeme de tu libro. Pero vuelvo a la pregunta, ¿de qué libro está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Dios necesita de Moisés? ¿No quería que Moisés se perdiera y se fuera al infierno y por eso perdonó al pueblo? ¿De qué está hablando realmente? Bueno, tenemos que entender primero qué libro está hablando. Y resulta que el libro de la vida no es el único libro del cual nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de más libros. Salmos, capítulo 56, verso 8 dice lo siguiente. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿En cuál libro? ¿En el libro de la vida? ¿Están mis lágrimas? No. Aquí está hablando de las huidas. Está hablando de los actos, de los hechos, de las cosas que hacemos. Un primer libro del que nos habla el Salmo 56:8 es el libro de las huidas o de las acciones de los hombres. Es decir, Él tiene registrados todos nuestros actos. Ahora, quiero que entienda una cosa. Cuando la Biblia habla del libro, también está hablando, también es un antropomorfismo, como cuando habla que Dios se arrepintió. Es una manera para que nosotros entendamos a Dios, porque si no, no lo podríamos entender. No podríamos entenderlo. Cuando habla aquí de libros, también es una manera para que entendamos que Dios conoce todo, sabe todo y no se le olvida nada. No es literalmente, escúcheme bien y seguramente alguno dirá, ¡ay, herejía! Pero póngale un poquito de lógica y sentido común. ¿Usted cree que Dios necesita escribir algo en un libro para acordarse? Que no se me vaya a olvidar que Edgar hizo esto y Dios escribiéndolo en un libro. Que no se me vaya a olvidar que Edgar se salvó. Edgar. Ya, lo escribí en el libro de la vida, entonces se salvó. Porque lo escribí. Antes no estaba escrito y ahora lo escribí. Eso implicaría que a Dios le faltaba información. Porque Dios no sabía que yo me iba a arrepentir de mis pecados y entonces me escribió en el libro de la vida. Solo cuando se dio cuenta, ay, sí se arrepintió, ahora lo escribió en el libro de la vida. Entonces, ¿a Dios le faltaba esa información antes? ¿Dios no sabía que yo me iba a arrepentir? No, claro que sabía. Así que no es que Dios esté escribiendo literalmente en un tiempo determinado en un libro alguna cosa. Lo que quiere decir esto, cuando habla de los libros en la Biblia, a lo que se hace referencia es un antropomorfismo para darnos a entender lo que Dios ya sabe, lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios tiene ya en su pensamiento, en su mente, que es perfecta. Entonces no es que exista un libro literal como un rollo, como nos lo pintan. No es que exista eso literalmente, sino que Dios ya lo sabe. Entonces cuando habla aquí el primer libro, en el Salmo 56:8, que es el libro de las huidas o de los actos, de los hechos de los hombres, a lo que hace referencia es que Dios sabe lo que todos hemos hecho y no se le olvida. Lo único que Él olvida voluntariamente, o más bien ignora, es el pecado. Lo echaré a lo profundo de la mar. Pero cuando te arrepientes del pecado, el Señor ya no lo trae más a memoria, no lo trae más a recuerdo porque te arrepentiste del pecado. Y entonces el Señor lo borra de su registro. Pero no es que lo borre, es que nunca estuvo. ¿Por qué? Porque Él sabía que te ibas a arrepentir. Ya lo sabía antes. Ya lo sabías de antes. Desde el comienzo de la fundación del mundo. Para entender este tipo de cosas uno tiene que estudiar atributos de Dios. Es que el problema que muchos comienzan a predicar la Biblia ahí conforme a lo que leen sin nunca haber estudiado un tema tan importante como atributos de Dios para entender cómo es Dios. Entonces, no es algo literal. Dios no necesita tener libros. A Él no se le olvida nada. Es un antropomorfismo. Cuando habla de la Biblia de libros, está hablando de un antropomorfismo.
para que entendamos, sino como entendemos. Entonces, para entender mejor, Dios está hablando en el Salmo 56 del libro de los Actos. Pero no es el único libro que aparece en la Biblia. Isaías 4:3. Mire lo que dice. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén serán llamados santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Un momento. ¿De qué está hablando acá? Isaías 4:3. Está hablando de Jerusalén. Los que queden en Jerusalén serán llamados santos. Y ellos son registrados en el libro de los vivientes. ¿Cuál es el libro de los vivientes? ¿Es el mismo libro de la vida? Si usted mira el contexto de Isaías 4:3, realmente Isaías de lo que está hablando es de las personas que van a sobrevivir. Van a quedar vivas. No está hablando de los que se van a salvar para salvación eterna, sino está diciendo estas personas van a quedar en el libro de los vivientes. Es decir, eso es un eufemismo para referirse a que esas personas van a quedar vivas. ¿Se da cuenta lo importante que es entender los géneros literarios para interpretar las escrituras? Aquí usa un eufemismo. Libro de los vivientes hace referencia a personas vivas. Los que queden en Jerusalén van a quedar vivos, los demás se van a morir. Sencillo. Bien. Vamos poco a poco. Luego aparece otro libro. Salmos 69:28. Sean raídos del libro de los vivientes. ¿Se da cuenta? Otra vez utiliza el mismo término, libro de los vivientes. Y no sean escritos entre los justos. Un momento. Si son raídos del libro de los vivientes, quiere decir que se murieron, ¿sí o no? Según lo que ya acabamos de entender. El libro de los vivientes es un eufemismo para referirse a los que están vivos. Pero dice que además de ser raídos del libro de los vivientes, no estarán escritos, no sean escritos entre los justos. ¿Cuál es el libro de los justos? ¿Cuál es el libro de los justos? Entonces el libro de los vivientes es una cosa y el libro de los justos es otra cosa. Está hablando de dos conceptos diferentes, no de dos libros literales, sino de dos conceptos distintos. Uno, los que están vivos de la tierra, otro, los que tendrán salvación. Porque el libro de los justos, los que están escritos entre los justos, ahí nos está hablando precisamente de los que están en el libro de la vida. Es decir, de los que Dios ya sabía de antemano, desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios, que iban a ser salvos, como dice en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5, conforme al puro afecto de su voluntad. Y ahí es donde vamos a Apocalipsis 20, 12 al 15. Apocalipsis. Se lo voy a leer yo mismo. Disculpen. Apocalipsis, en el capítulo 20, dice lo siguiente. Del 12 al 15. Mire. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, en plural. Nuevamente, Apocalipsis es un libro escrito de forma metafórica, así que no nos está hablando de libros literales. Dios no necesita leer para saber una cosa, Dios ya lo sabe todo. Entonces los libros fueron varios, es decir, está hablando de varios conceptos, fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Los libros y otro libro. Varios libros, varios conceptos de conocimiento de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿En cuáles libros? ¿En el libro de la vida? No, en los libros de las obras. Porque Dios conoce las obras de los hombres. Y en el libro de los vivientes. Los muertos son juzgados por esas obras. Pero los que están en el libro de la vida tienen salvación eterna y vida eterna. Verso 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro, ahí ya no está hablando de los libros, sino el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida.
Entonces, Apocalipsis nos habla de todos esos libros que acabamos de mencionar y del libro de la vida. ¿Habrán más libros? Como le digo, no son libros literales. Nos estás usando un antropomorfismo para demostrarnos todo lo que Dios sabe de nosotros. Sabe nuestras obras, sabe cuándo viviremos y cuándo moriremos, y conoce perfectamente quiénes van a ser salvos y quiénes no. ¿Me entiende? Bajo ese concepto, Moisés no está diciendo que lo borre de la salvación o que le quite la salvación. Porque lo que él está pidiéndole a Dios es, si tú, Señor, o sea, perdónalos, porque si no los perdonas, yo me muero. Yo voy a morirme. Prefiero estar muerto. Pero no está presionando a Dios. Es algo así como cuando él le dice al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado. Está diciéndole, Señor, si tú no los salvas a ellos, yo me muero. Ya no voy a estar en el libro de los vivientes. Pero no lo está sobornando, no lo está presionando. Le está dando a conocer su sentimiento y su emoción. Porque él quería que su nombre fuera glorificado. Porque él sentía la responsabilidad de haber sacado a ese pueblo. Y ahora que todos murieran, que sufrieran el juicio de Dios. Por eso está intercediendo. Claro, el principal motivo de intercesión de Moisés es que sea glorificado el nombre de Dios. Pero tampoco es que no le importara para nada el pueblo. Él los había sacado de Egipto. ¿Me entiende? Entonces aquí nos está hablando del libro de la vida. No nos está hablando de que Moisés está diciendo renuncio a mi salvación. Ahora alguien puede sacar Apocalipsis 20:12. Ahí está, 22 al 15. Lo acabo de leer. 22 al 15. Bien. Apocalipsis 17:8. Alguien puede sacar Apocalipsis 17:8 y decir, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuándo fueron escritos nuestros nombres en el libro de la vida? Pues por lo menos para la mente humana desde la fundación del mundo, pero claro, Dios lo sabe desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada Dios lo había decidido. Dios está por encima del tiempo y del espacio. Entonces no es que Dios esté con un esferito o con una pluma, para ser más bíblico, y con un rollo esperando a ver quién se arrepiente para escribirlo en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque los nombres no están escritos, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea, no puede venir alguien nuevo a decir, ahora sí escríbame a mí en el libro, porque ya los que están en ese libro, es decir, no es un libro físico, es el conocimiento de Dios. Dios ya conoce desde la fundación del mundo a quién va a salvar y a quién no. Punto. Y si no entiende muy bien este tema de la salvación, le invito a que vea nuestros 4 videos sobre la predestinación para que lo tenga muy claro. Ahí están, aquí mismo en este canal de YouTube, Biblia Libre Prédicas. Pero aquí simplemente estoy confirmándoles lo que la Escritura dice. Los nombres de quienes van a ser salvos están escritos desde la fundación del mundo. Y no solo eso. Alguien dice, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Se da cuenta, mi hermano, que Dios sí puede borrar el nombre de uno del libro de la vida? ¿Se da cuenta, mi hermano? Este versículo dice que Dios puede borrar el nombre de uno del libro de la vida, ¿de verdad? Porque yo no veo dónde. Aquí no está diciendo que Dios puede borrar o quiere borrar o va a borrar el nombre de alguno. Lo que está haciendo es todo lo contrario. Está ratificando la promesa y está diciendo que aquellos que van a vencer, porque obviamente van a vencer y van a ser vestidos con vestiduras blancas, tienen segura su salvación porque su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Eso es lo que dice el versículo. El versículo no está diciendo que esas personas van a ser borradas del libro de la vida. Moisés no estaba pidiendo ser borrado del libro de la vida. Es que simplemente no es posible.
Si su nombre está en el libro de la vida, ahí va a estar. Y usted tiene que gozarse y alegrarse. Ay, hermano, o sea que yo puedo pecar y hacer lo que se me da la gana y mi nombre entonces nunca va a ser borrado del libro de la vida. Hermano, si usted piensa así, entonces su nombre no estaba escrito. Por lo menos parece que no. Porque el que realmente tiene escrito su nombre en el libro de la vida, va a querer, va a anhelar, va a desear hacer la voluntad del Señor. Y cuando peque va a sentir dolor por el pecado y va a querer alejarse y vivir en santidad. Completamente contrario. Esto no nos lleva al libertinaje. Este concepto de que el Señor es el que mantiene y sostiene nuestra salvación nos lleva a humillarnos, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a declarar que Él es el Señor y que ya definió todo, que es soberano, que es poderoso, que nada podemos hacer más allá de lo que Él ya sabe, que no podemos sorprenderlo, que no podemos inquietarlo siquiera, no podemos en ningún sentido obligarlo a hacer algo que nosotros queramos. Él ya ha determinado todo. No hay nada que pase en esta tierra que Dios no ha determinado. Y bien lo decía el Quijote de la Mancha, o Cervantes mientras lo escribía, copiándose de un antiguo escrito hindú, creo, cuando decía: no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Tenía toda la razón. No está en la Biblia. Ojo, eso no es un versículo bíblico, pero es cierto. Nada en este mundo pasa si no es porque el Dios soberano que controla todo lo permite. Porque hasta el más mínimo movimiento del ala de una mariposa, para hablarles del efecto mariposa, hasta el más mínimo movimiento del ala de una mariposa que produce con el fin de los tiempos una tremenda tormenta al otro lado del mundo, hasta eso es planeado, permitido por la voluntad y soberanía de Dios. Bajo ese precepto, ¿cómo pensar nosotros que vamos a cambiar el pensamiento de Dios? O que vamos a cambiar la voluntad de Dios, o que Dios va a definir hacer algo diferente porque nosotros dijimos, o porque nosotros lo obligamos, o porque nosotros le presionamos, o porque nosotros le pusimos condiciones. Hay gente que le pone condiciones a la oración de Dios. Dios, si tú haces esto, entonces yo hago lo otro. Ah, pero es que hay pactos, hermano, en la Biblia. Usted puede encontrar cómo pactaban ellos con Dios. No se equivoque. Mire los pactos bíblicos y se dará cuenta que todos los pactos bíblicos son pactos de Dios al hombre, no del hombre a Dios. El hombre no condiciona a Dios, Dios condiciona al hombre. Dios lo condiciona. Y a veces hay casos en los que los hombres hablaron más de la cuenta y se equivocaron. No puedes condicionar la obra de Dios. Solo puedes suplicar y rogar que la haga. Y cuando oras por otra persona, no puedes negociarle a Dios: Señor, si haces en fulanito tal cosa, entonces yo te prometo que hago tal otra. No. Tú haz lo que tienes que hacer, lo que la Biblia te enseña que tienes que hacer, y solamente suplícale, ruégale e implórale que tenga misericordia de la persona por la que estás orando y por la que estás intercediendo. Pero no intentes sobornar a Dios. Dios es insobornable. No intentes chantajear a Dios. Dios no se puede chantajear. Es Dios. No estamos hablando de cualquiera. Es que a veces tenemos esa costumbre de pensar a Dios como un ser humano, de pensarlo como nosotros, como si fuera uno de nosotros. No. Les recuerdo números. No es hombre. Dios no es hombre para que... Pero Jesucristo es hombre. Sí, pero también es Dios 100%. Así que no es lo mismo. No es lo mismo. Ay, Dios mío. Y otro mensaje, Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente habla el libro de la vida del Cordero. Y aquí no entrarán ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. Solamente entrarán en la Nueva Jerusalén los que estén inscritos en el libro de la vida. Esos van a ser, o esos vamos a ser, los que entremos a la Nueva Jerusalén. Pero yo no veo en ningún lado donde dice que se pueda borrar el nombre de alguien del libro de la vida. Yo no veo eso en ninguna parte. Inferir que el versículo
5 del capítulo 3 está diciendo que Dios puede o quiere o va a borrar a alguien del libro de la vida, es especular sobre el texto. Ahí no dice eso. Ahí dice precisamente lo contrario, que Él no va a borrar, que Él no va a borrar a nadie. Romanos 9, 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Mi hermano, ¿por qué metió Romanos? Porque lo que está haciendo aquí Pablo, la intercesión de Pablo por sus hermanos parientes judíos, es exactamente lo mismo que Moisés estaba haciendo ante Dios. ¿Me entiende? Es lo mismo. Moisés llega ante Dios y le dice: Señor, yo me muero si tú los destruyes. Lo que está mostrando es un amor aún por esos pecadores. Y está bien. Es que la intercesión tiene que ser así. Tiene que ser una intercesión basada en amor, en afecto, no en conveniencia. Yo oro por usted si usted ora por mí. Yo oro por usted mientras usted se comporte bien conmigo. Si usted se comporta mal, olvídese de mis oraciones. Si la Biblia nos manda a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y lo que está haciendo Pablo aquí es exactamente lo mismo. Está orando, está clamando, está intercediendo por su pueblo. Y mire lo que dice, es que hasta yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Y uno dice: wow, ¿cómo Pablo puede escribir eso? Si alguien en quien podemos encontrar en sus escritos la pasión, el deseo, el corazón por estar cerca a Cristo, ahora dice: es más, si me separo de Cristo, aún así, por amor a mis hermanos. ¿Saben qué es lo que está haciendo él? Manifestando el carácter de Cristo. Porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? Se despojó de su gloria, de la gloria del unigénito de Dios. Se despojó del trono del Dios, despojándose, bajó a la tierra para triunfar sobre toda potestad, principado. Se hizo hombre, se negó a sí mismo. Pablo y Moisés hacen lo mismo. Están manifestando el carácter de Cristo. El verdadero cristiano que de verdad intercede por sus hermanos se niega a sí mismo. El verdadero cristiano se niega a sí mismo. Señor, si yo mismo tuviera que dejar mis propias cosas por darle a mi hermano, lo haría. Si hubiese alguna forma, Señor, para verlos salvos, lo haría. ¿Que acaso Pablo no era un gran evangelista? ¿Que acaso Pablo no era el predicador tremendo? Claro que sí. Pero él sabía que la salvación de las personas que lo escuchaban no dependía de su gran verbalidad o de su gran capacidad discursiva. Dependía de la obra del Espíritu Santo en los corazones de ellos. Cosa que muchos predicadores hoy no entienden, porque creen que se trata de ellos y de su capacidad discursiva y de qué tan bonito hablen o qué tan profundo digan o qué tanto hagan llorar a la gente, cuando no es así. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestros argumentos, se trata de Él, de su voluntad, de su misericordia, de su piedad para con nosotros. Por eso Pablo sabía que se salía de sus manos. Si pudiera hacer lo que fuera por mis hermanos, lo haría. Oh Moisés, estoy que me muero, Señor, por favor haz algo para salvarlos. ¿Se da cuenta cómo se interpreta de diferente ese versículo? ¿Y se da cuenta cómo debe ser la actitud de un verdadero intercesor? No es: deme las gracias porque yo oré por usted. No es: voy a orar por ti porque tú sabes que yo tengo allá un contacto especial con Dios. No. No, es que ni siquiera te tienen que pedir que ores por ellos. Tú oras por ellos porque los amas. Tú suplicas a Dios que los salve porque los amas. Tú ruegas que Dios tenga misericordia por esas personas sin saber si lo va a tener o no. Pero le ruegas que por favor, ese es tu deseo en tu corazón. Dios hará lo que tenga que hacer.
Y eso es lo que hace Moisés, está delante de Dios, rogando por el pueblo, diciendo, Señor, yo me voy a morir si tú los condenas a ellos. Señor, por favor, busca la manera de perdonarlos. ¿Y cómo le respondió Dios? ¿Cómo le respondió Dios a este Moisés? Verso 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Del libro de la vida? No. Recuerden de qué libro está hablando. De los vivientes. De los vivientes. O sea, de los que están vivos. El que peque contra mí se muere. Lo raeré de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formaron. Moisés no intentó presionar a Dios. Intercedió, rogó, suplicó. Pero Dios había tomado una decisión. Dios ya había decidido qué iba a hacer con ese pueblo. Y lo que le está diciendo Dios a Moisés es, los que pequen contra mí van a morir. Van a morir. Ahorita se murieron 3,000. Los demás se arrepintieron ahí mientras tanto. Pero pecaron. Su arrepentimiento no fue real. Si no hubieran sacado la espada y hubieran matado a esos 3,000, los demás hubieran seguido pecando. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no los acabó Dios a todos de una vez ahí? Porque Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de ese pueblo haría su pueblo. Aleluya. Que de ese pueblo vendría el Mesías. Por eso Dios no va a destruir a ese pueblo ahí. Aunque sabía y conocía el corazón de ese pueblo, de cómo temieron a la espada y por temor a la espada se arrepintieron. Pero su arrepentimiento no fue un arrepentimiento genuino. Solo fue un arrepentimiento por temor a la espada. ¿Cuántos cristianos no están en la iglesia porque le tienen simplemente miedo al infierno? Si estás en la iglesia porque le tienes miedo al infierno, pues vas derechito para allá. Porque no es por eso que estamos en la iglesia. No es por temor a la condenación eterna que estamos en la iglesia. No es por temor al fuego eterno, al infierno eterno que estamos en la iglesia. Es por amor a Dios. Porque queremos estar cerca de Él, con Él para siempre y por la eternidad. Porque Él es todo lo bueno que existe. No es que Dios tenga bondad, es que Él es la bondad. Todo lo bueno que pueda existir en el universo es Él. Él es lo bueno. Así que estar alejado de Él es estar alejado de todo lo bueno. No hay nada bueno lejos de Él, ni bondad alguna. Por eso el infierno es precisamente estar alejado de su bondad. Y lo único que recibimos de Él será la presencia de su juicio. O bueno, recibirán los que estén allá. Por eso la respuesta de Dios para Moisés es, los voy a castigar. Llegará el día en que los voy a raer. Por esto que hicieron. Porque conozco su corazón. Ellos no tuvieron esa oportunidad de escuchar eso de boca de Dios. No tuvieron ese privilegio. Pero ustedes y yo tenemos el privilegio de tener la palabra, la Biblia, la palabra de Dios hoy, donde podemos escuchar literalmente el Theos Nestus, la voz de Dios directamente a nuestro corazón, diciéndonos exactamente lo mismo.
arrepiéntete de corazón, no por miedo al infierno, sino por amor a Dios. Arrepiéntete de tu pecado, vuélvete de tu pecado, porque no importa cuántos pongas a orar por ti, porque no importa que le digas a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu prima, vengan y órenme, 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 no va a importar si no te arrepientes. Perdóname que grite, qué pena, pero lo hago, me gusta y lo voy a seguir haciendo. Pero no importa cuántos oren por ti, cuántos intercedan, hasta el mismo Moisés puede interceder por ti. Si no te arrepientes, recibirás castigo. Punto. Si no te arrepientes de tus pecados, no importa cuántos oren por ti, nada va a pasar. Confiesa tu pecado ante Dios, arrepiéntete, y arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar de camino, cambiar de ruta, hacer lo contrario a lo que venías haciendo. Si tú no haces lo contrario a lo que has estado haciendo, entonces no te has arrepentido de verdad. Arrepentirse de verdad es cambiar la dirección. Metanoia, arrepentimiento en griego, cambio de dirección, cambio de mentalidad. Tienes que cambiar lo que crees, lo que piensas. Porque el que no se arrepiente realmente recibe el castigo. ¿Se dan cuenta que Dios no se arrepintió nunca? ¿Se dan cuenta que Dios no cambió? ¿Que Dios tuvo misericordia por un tiempo con el pueblo? No me cree. Tal vez todavía no me cree. Hebreos 9:11. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Está hablando de estos hombres en el desierto, de los judíos del desierto. Sus padres me tentaron, vuestros padres me probaron 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Aleluya. No entrarán en mi reposo. Esa palabra reposo es la misma que se utiliza para hablar del día de reposo. Sabemos que nuestro reposo es Cristo. No entrarán en mi reposo. Cuando los judíos que entraron, a excepción de dos, Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, los demás no. Los demás todos murieron en el desierto. Dios ya lo había determinado así. Él lo dijo. Los voy a raer del libro de los vivientes. Pero no solamente los sacó del libro de los vivientes, sino también del libro de la vida, es decir, del libro de los justos. Porque cuando entra Josué y Caleb y la nueva generación a la tierra prometida, ellos no entraron a reposar. No sé si usted ha leído el libro de Josué. Ellos entraron a pelear por años, por décadas, por siglos, hasta hoy. ¿Han reposado alguna vez los judíos? Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando habla en Hebreos que no entrarán en mi reposo? ¿Cuál era su reposo? Pues su reposo ahí, en esa parte, está haciendo un énfasis en el descansar en Cristo Jesús. El reposo es Cristo, en estar en la salvación eterna. Estas personas no entrarían en su reposo porque nunca se arrepintieron. Por si no me cree, el libro de Hebreos lo termina de confirmar. No solamente acabó con sus vidas, sino además, con su reposo. Quiero pedirle que cierre sus ojos e incline su rostro. Por favor. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, no escriba más. No escriba más. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga. Pero usted simplemente, si ha entendido esto, si ha entendido esta palabra, le pido el favor que entienda en su corazón que para que otros puedan interceder por usted, o usted pueda interceder por otros, debe arrepentirse de su pecado. Debe arrepentirse de su pecado.
Aquí hay muchas cosas cuestionables. ¿Cuáles de ellos se salvaron y cuáles no? Lo cierto es que todos fueron condenados a la muerte en la tierra y ninguno recibió el premio de entrar a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Pero hoy usted y yo tenemos la promesa de entrar al reino de los cielos. Y si usted realmente siente que ha pecado, se arrepiente de sus pecados y quiere cambiar de actitud, entonces usted puede interceder por otros y otros por usted. Entonces usted tendrá una verdadera actitud de intercesor. Quiero pedirle ahí donde está, que le diga al Señor: perdóname todos mis pecados, perdona mis fallas, perdona mis errores, perdona mis equivocaciones, Señor. Perdona porque no he sabido, Señor, ser sabio y ser santo. Perdóname porque no he sabido vivir en santidad conforme a tu voluntad. Oh Dios, perdona mi ignorancia. Perdona porque creo que son todos los demás los que tienen que orar por mí. Porque creo que los demás son los que me van a ayudar cuando no me doy cuenta que lo principal es que yo me arrepienta y siga tu mandato y siga tu camino y siga tus mandamientos. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a amarte, enséñame a amarte más, cada día más. Enséñame a rendirme ante tus pies, a postrarme ante tu presencia y a humillarme ante ti cada día. Enséñame a ser un verdadero intercesor como lo era Moisés. Un hombre que primero intercedía directamente para que tu gloria se manifestara, pero que también sentía un cariño, un amor por el pueblo del cual él se sentía responsable como líder. Y por un error posterior tampoco él entró en la tierra prometida. Tampoco él entró en esa tierra donde fluía leche y miel. Señor, permítenos entenderlo. Permítenos comprender de la mejor forma lo importante que es vivir en santidad en medio de la intercesión. Lo importante que es que nuestros actos sean conforme a los mandamientos y estatutos de tu palabra. Que no somos nosotros los que ponemos las reglas, que no se trata de un Dios hecho a nuestra medida, sino nosotros hacernos a la medida, al canon que tú pusiste. Porque la meta es la perfección, que no alcanzaremos por nosotros mismos ni mientras estemos en la tierra, pero que tu Espíritu, Señor, obrará en nuestro corazón a medida que vamos progresando en el camino de la vida, hasta que en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados conforme a la estatura de la plenitud de Cristo y seamos levantados en tu presencia. Señor, ayúdanos a confirmar todas estas promesas, a entender todo lo relacionado con la intercesión y a arrepentirnos sinceramente. Hay muchos amigos y hermanos que ven estos videos que saben mucho de Biblia, tal vez más que yo, y saben mucho de teología. Y la pregunta es, ¿la viven? ¿Viven tus estatutos? ¿Se arrepienten de sus pecados? No es una pregunta pública, es una pregunta interna que cada uno de nosotros tiene que hacerse en lo más profundo. ¿Vivo la Escritura? ¿Me conformo? O más bien me comporto conforme a tus estatutos y a tus mandamientos. O simplemente me las doy de lo mucho que sé, pero por dentro sé que soy un mentiroso, hipócrita, borracho, mujeriego, jugador y pendenciero. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve creer que sé todo lo que supuestamente sé, si en mi vida no soy cada vez más como tú y menos como yo? Si no me llevo todos los días lo que sea, eso no me lleva al arrepentimiento y a la humillación. Si no me lleva a eso, entonces ¿para qué? Si no me lleva a la intercesión por mis hermanos, entonces no sé nada. Y vivo de una jactancia mentirosa, hipócrita. Soy como aquellos fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, por dentro pudriéndose. Oh Señor, gracias por este mensaje, por este tiempo
y espero que hayas tocado los corazones de mis amados hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado en un día más aquí en Biblia Libre Prédicas. Terminamos con esto, nuestra sección de oración. Claro, hay otras cositas que después trataremos, que después seguramente hablaremos de ello. Pero vamos a cambiar un poquito de tema. Seguimos en nuestro núcleo Vida Cristiana, pero la próxima semana hablaremos sobre el ayuno. Hay gente que dice que yo predico en contra del ayuno y voy a demostrarles que no es verdad. Lo que pasa es que predico el ayuno como la Biblia lo enseña. Y ahí hay una diferencia. Así que la próxima clase vamos a hablar del ayuno, mis hermanos amados y queridos. Vamos a ver para qué sirve, cómo se hace, qué es bíblicamente. No lo que a mí me parece o lo que a mí me guste. Lo que la Biblia dice. Y ahí es donde tenemos la diferencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos los que han estado acá. Comparta este video, dele like, suscríbase, compártanlo en sus redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, cuando hacemos videos sobre temas polémicos, diezmos y cosas así, son miles de vistas. Videos que hablan de mí, me dicen rata, miles de vistas. Eso sí le gusta a la gente. Pero videos donde se predique la palabra de Dios, sobre la oración, sobre la humillación, sobre lo pequeños que somos y lo grande que es Él, esos poquitas vistas. Y esos son los más importantes. Ayúdanos a compartir esos videos. Yo no puedo solito, es imposible. Necesito de usted, de su ayuda, de su colaboración. Algunos hermanos me llaman y me dicen, hermano, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Te mandamos dinero? Y yo digo, bueno, pues, eso depende de ustedes, pero lo más importante es, uno, sus oraciones, y dos, compartan los videos. Eso es lo que más, realmente lo único que buscamos. Compártalo, dele like, suscríbase, haga un comentario en la caja de comentarios para que pueda llegar esto a más personas. Cada 8 días recibimos mensajes de personas que se han arrepentido y han salido de falsas doctrinas gracias a estos videos. No podemos dejar esto en saco roto. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir haciéndolo. Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz día para todos. Y seguimos aquí en Biblia Libre Prédicas.